أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sionismo de Israel y sus actos defendidos por los cristianos sionistas de Occidente. Mediante el análisis de fuentes verificadas y un ejercicio de revisionismo histórico, el Dr. Elia Sackler relata algo que ya es un hecho ampliamente conocido, pero ante el que muchos todavía prefieren guardar silencio. Israel es un estado proxy colonial, genocida, terrorista y de limpieza étnica, creado para dividir y conquistar al mundo árabe, y protegido para servir a los intereses de las potencias occidentales. El Dr. Elia Sackler es un árabe estadounidense de ascendencia palestina. Su familia fue desalojada de Haifa, Palestina después de la Nakba de 1948 cuando los sionistas robaron las propiedades de su familia. Luego, la familia fue expulsada nuevamente de Cisjordania durante la Nakba de 1967, después de que los sionistas volvieran a ocupar el resto de Palestina. 1. Israel, un estado terrorista y supremacista global respaldado por un dios elitista, inmobiliario y genocida sediento de sangre. Lea el Antiguo Testamento / la Torá que modificaron a su conveniencia, inspirado con una supremacía racista anti-goyim y una religión vengativa, similar a los terroristas de ISIS de hoy creados por el Mossad, pero más anteriormente incentivados, con sus hadith inventados 300 años después de la muerte de Muhammad. Pandillas terroristas judías sionistas como Sten, Irgun, el Palmak y la Gana, bombardearon mercados de alimentos palestinos, estaciones de policía, hoteles y muchos otros objetivos civiles desde 1946. Ellos perpetraron numerosos genocidios, asaltando aldeas palestinas, violando a mujeres y niños, asesinando a sangre fría a todos los habitantes y arrasando las aldeas hasta el suelo. Más de 400 aldeas palestinas fueron destruidas total o principalmente con sus habitantes violados, torturados y asesinados. El objetivo era infundir miedo en los corazones de los habitantes palestinos para expulsarlos del país. Una estimación conservadora de 800,000 palestinos fueron limpiados étnicamente de su tierra natal y se convirtieron en refugiados en 1948. Los entonces autoproclamados poderes mundiales civilizados con su nueva herramienta de las Naciones Unidas no formaron una coalición para proteger a los civiles palestinos, como la que hoy en día formaron para luchar contra la organización terrorista ISIS. En cambio, la ONU recompensó a estas pandillas terroristas judías sionistas dándoles un estado, Israel, en tierra palestina usurpada. Los codiciosos expansionistas líderes sionistas israelíes no estaban satisfechos con lo que usurparon en 1948, pero querían más. Continuaron atacando esporádicamente las aldeas árabes vecinas hasta que en 1967 la guerra ocupó el resto de Palestina, partes del Líbano, Siria y Egipto después de perpetrar más crímenes de guerra, limpieza étnica en Palestina y los altos del Golán sirios, la destrucción total de muchas aldeas sirias en los altos del Golán y el asesinato a sangre fría de 1000 prisioneros egipcios. Durante esta guerra, Israel había usado ampliamente bombas ilegales de napalm contra ejércitos árabes. El mundo, civilizado, no hizo nada para disuadir a Israel más que emitir un par de resoluciones de la ONU sin sentido y sin dientes que calificaron la ocupación israelí de ilegal pidiéndole a Israel, cortésmente, que se retirara a fronteras anteriores. Los líderes israelíes no fueron disuadidos. Continuaron atacando a Egipto, Jordania y Líbano en violación de todas las resoluciones de la ONU. Casi destruyeron toda la capital libanesa, Beirut, perpetrando allí horrorosas masacres, como la de Sabre y Shatila, y las masacres de Cana, 2 veces, entre muchas otras. Israel ni siquiera dudó en bombardear un puesto de observación de las Naciones Unidas para evitar que documenten sus ataques con armas ilegales como bombas de racimo. La ONU no hizo nada acerca de todas estas violaciones y masacres aparte de escribir informes de investigación, sin sentido. En una flagrante violación de todos los acuerdos de paz con los palestinos, la opresión israelí se intensificó contra aquellos con el objetivo de evacuar el país para asentar a más ocupantes judíos sionistas. Esto incluye encarcelamiento y tortura. Muchos prisioneros eran niños secuestrados de sus hogares por soldados terroristas israelíes en medio de la noche, demolición de casas o usurpación y entregando prisioneros a colonizadores extremistas. Colonos, confiscación de tierras para construir colonias ilegales, asentamientos, asesinato a sangre fría contra manifestantes pacíficos y asalto con tanques a ciudades palestinas. Los ocupantes, colonos, sionistas israelíes extremistas judaicos organizados atacan rutinariamente los vecindarios palestinos, queman sus cultivos, envenenan sus pozos de agua, talan sus árboles, asesinan a sus hijos y destruyen sus propiedades entre muchos otros actos terroristas. Los colonizadores religiosos extremistas, colonos, asaltan y violan los lugares sagrados islámicos de forma rutinaria. Sus violaciones de la mezquita islámica de Al-Aqsa bajo la protección de soldados se intensifican gradualmente y definitivamente conducirán a resultados desastrosos. Israel había creado el mayor campo de concentración en la Franja de Gaza, convirtiéndolo junto con sus habitantes en un campo experimental militar vivo para sus armas químicas y biológicas recientemente desarrolladas. De vez en cuando se vierten ríos de desechos de alcantarillado israelíes en las ciudades de Gaza para propagar enfermedades. El ejército terrorista de Israel había atacado la Franja de Gaza varias veces, matando indiscriminadamente a civiles y destruyendo casas. Edificios oficiales, hogares civiles, escuelas, hospitales, iglesias y mezquitas, todo tipo de vehículos y barcos de pesca fueron atacados por el ejército terrorista israelí. Publicidad. Arrastra para seguir leyendo.
Lluvia de fuego fue el término utilizado por la organización Human Rights Watch para describir los crímenes de guerra cometidos por Israel con disparos indiscriminados y repetidos de bombas de fósforo blanco sobre las zonas densamente pobladas de Gaza. Israel ni siquiera dudó en bombardear las escuelas de UNRWA utilizadas como refugios, aunque se les dio su ubicación exacta de GPS para evitarlos. Las instalaciones del AFBNUL también estaban destinadas a destruir los alimentos almacenados para matar de hambre a los palestinos. Abandonados por la comunidad mundial y por los líderes árabes, y abandonados para perecer hambre, sed, enfermedades y el fuego israelí, los palestinos de Gaza decidieron implementar la Resolución 194 de la ONU de 1948 que afirmaba el derecho legal de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares originales ocupados por Israel. Organizaron la Gran Marcha del Retorno, marchando todos los viernes hacia la barrera impuesta por Israel que los encarcela en la pequeña franja de Gaza. La marcha comenzó el 30 de marzo de 2018 y todavía continúa todos los viernes desde entonces. El viernes pasado fue el 70º viernes de la Gran Marcha. Aunque los manifestantes estaban desarmados, se encontraron con la brutalidad mortal israelí que los esperaba con gas venenoso, balas de goma y balas reales de francotiradores israelíes. Hasta ahora, al menos 310 palestinos fueron asesinados, incluidos niños, mujeres, médicos y reporteros, y más de 17,000 heridos con decenas de miles sufriendo amputaciones severas debido a las balas explosivas utilizadas por francotiradores israelíes. Las amenazas terroristas de Israel se extienden también a nivel mundial más allá de la Palestina ocupada y los estados árabes vecinos. Es bien sabido que Israel ha desarrollado bombas nucleares, cuya tecnología y materiales fueron robados de Francia y Estados Unidos. Al declarar que su opción Samson nuclear amenaza las capitales de muchos países, Israel no renunciará a las armas nucleares, no firmará el TNP y no permitirá que la OIEA inspeccione sus propias instalaciones nucleares. En cambio, Israel había usado sus armas nucleares contra otras naciones, convirtiéndose en la segunda nación después de los Estados Unidos en usar bombas nucleares. Israel ha usado bombas nucleares contra su amigo más cercano, Estados Unidos, en los ataques de bandera falsa del 9/11, que usó como excusa para comenzar las guerras contra el mundo árabe bajo la justificación de la guerra contra el terror. Israel también ha usado bombas nucleares contra Siria. Además, en connivencia con Arabia Saudita, Israel ha lanzado 2 bombas de neutrones contra Yemen. Los ataques terroristas israelíes llegaron a muchos países de todo el mundo en forma de asesinatos por parte de agentes del Mossad, y ataques de bandera falsa para asustar a los judíos y persuadirlos de emigrar a la segura Israel. Los prominentes asesinatos incluyeron los de la familia Kennedy, John, Robert y John Jr. Asesinatos de activistas árabes y palestinos, y asesinatos de científicos nucleares egipcios, iraquíes e iraníes, por nombrar algunos. Son numerosos los ataques de bandera falsa que incluyen ataques contra sinagogas, escuelas de yeshiva, enlace, cementerios judíos y otros llamados ataques islamistas contra objetivos occidentales. Israel es un estado terrorista global, pero países occidentales europeos, los Estados Unidos y Canadá, que habitualmente exigen justicia, democracia, paz y libertad, siguen protegiendo y apoyando a este estado terrorista. No hemos visto sanciones económicas, condenas serias o ataques militares contra Israel similares a los que se lanzan contra países como Líbano, Irak, Siria, Yemen e Irán, tras acuerdos de actos terroristas, posesión de armas de destrucción masiva y uso de armas ilegales y químicas prohibidas. Por el contrario, lo que vemos son sucesivas administraciones estadounidenses que utilizan el poder de veto para proteger a Israel en la ONU. El terror de Israel se justifica como defensa propia. Estados Unidos pide prestados $38.000 millones al comienzo de cada año fiscal para dárselos a Israel, además de toda la tecnología militar gratuita y ayudas de armamento al supuesto aliado democrático estadounidense en el Medio Oriente. Mientras que los estadounidenses sufren una crisis cada vez mayor de personas sin hogar, las administraciones estadounidenses subsidian las colonias, asentamientos israelíes en expansión ilegal en tierras palestinas usurpadas. Mientras que los estudiantes estadounidenses quedan endeudados de por vida a través de préstamos estudiantiles, los Estados Unidos subsidian la educación gratuita a todos los ciudadanos israelíes desde el jardín de infantes hasta la universidad. Si bien muchos estadounidenses mueren y sufren por falta de seguro médico, Estados Unidos subsidia la cobertura médica completa de por vida a todos los israelíes.